Hola, el tema de hoy es el polialcohol vinílico, un polímero versátil, donde se tratarán los siguientes temas. Comenzamos. El polialcohol vinílico. PVA es una resina sintética, conocida por ser soluble en agua, inodora e insípida, con una apariencia translúcida, que varía entre el blanco y un tono crema cuando se presenta en forma de polvo granular. Es un polímero ampliamente usado debido a su excelente biocompatibilidad y naturaleza biodegradable, lo que permite su degradación en el ambiente sin dejar residuos tóxicos. Su estructura polimérica se caracteriza por la presencia de grupos hidroxilo en su cadena, lo cual contribuye a sus propiedades únicas de solubilidad en agua y biodegradabilidad. Este material se ha convertido en un elemento clave en múltiples sectores, debido a su versatilidad en aplicaciones que requieren propiedades como adhesión, resistencia a la tracción y alta solubilidad en medios acuosos. Además, la biodegradabilidad del PVA lo convierte en una alternativa atractiva frente a otros polímeros de origen petroquímico. El PVA fue sintetizado por primera vez en 1924 por los químicos alemanes Hermann y Heinel, quienes utilizaron una técnica de hidrólisis del precursor acetato de polivinilo en presencia de hidróxido de potasio y etanol. Esta síntesis inicial estableció el método básico de producción de PVA que se sigue utilizando hoy en día, ya que el alcohol vinílico, el monómero teórico del PVA, es inestable y no puede polimerizarse directamente. Inicialmente, el polialcohol vinílico se empleó en la industria de textiles y papel. Su capacidad para mejorar la resistencia a la humedad y su adhesión lo hizo ideal para aplicaciones en el tratamiento de telas y recubrimientos de papel. Mejorando la durabilidad de estos materiales, hoy en día, el polialcohol vinílico ha ampliado sus aplicaciones en múltiples industrias gracias a sus propiedades únicas, siendo en la fabricación de papel, mejorando la resistencia al desgarro y la durabilidad del papel. En recubrimientos, se utiliza para proteger superficies y en capas resistentes a la humedad. En los adhesivos, debido a su alta adhesión, lo convierte en un componente clave en pegamentos y selladores. En la medicina, se usa en cápsulas farmacéuticas y sistemas de liberación controlada de medicamentos. En el área de la óptica y electrónica, para la elaboración de pantallas LCD y paneles de polarización. En la impresión 3D, actúa como un material de soporte soluble para estructuras complejas. Y finalmente, en el tratamiento de aguas residuales, se ha empleado para atrapar contaminantes y mejorar la calidad del agua tratada. Las propiedades del polialcohol vinílico derivan de su estructura química y del grado de hidrólisis al que ha sido sometido durante su producción. En principio, la solubilidad en agua, derivada de los grupos hidroxilo en la cadena del alcohol vinílico, interactúan fácilmente con moléculas de agua mediante enlaces de hidrógeno, haciéndolo altamente hidrofílico y soluble. Aunado a lo anterior, su biodegradabilidad, derivado de los enlaces éster del polialcohol vinílico, son susceptibles a la hidrólisis, lo que permite que se descomponga bajo ciertas condiciones ambientales, lo cual ayuda a reducir su impacto como residuo. Y finalmente, su resistencia a la tracción derivada del grado de hidrólisis afecta directamente esta propiedad. A mayor hidrólisis, el polialcohol vinílico presenta una estructura más cristalina y, por ende, una mayor resistencia mecánica. El polialcohol vinílico se sintetiza a partir de la hidrólisis del polivinilacetato y no directamente mediante polimerización de alcohol vinílico, ya que este monómero es inestable. El proceso general sigue estos pasos. Un caso es la polimerización por radicales libres del polivinilacetato. Aquí el polivinilacetato se sintetiza por una reacción de polimerización por radicales libres, en donde el acetato de vinilo se convierte en una cadena de polivinilacetato. Otro caso es la hidrólisis del polivinilacetato. Ocurre mediante un tratamiento químico. El polivinilacetato es sometido a una reacción de hidrólisis o saponificación, en presencia de un álcali fuerte, eliminando los grupos acetato y generando polivinilacetato con grupos hidroxilo. De manera general, se parte de poliacetato de vinilo, en reacción con metanol. Esto ocurre en un medio básico en presencia de grupos hidroxilo. Aquí, lo primero que pasa es que el grupo hidroxilo ataca al metanol, arrancando el hidrógeno de la molécula, formando agua y dejando un radical derivado del metanol. Este radical ataca el carbono con el doble enlace de la molécula de polivinilacetato, generando que el oxígeno, que tiene doble enlace, quede cargado negativamente. Después, el oxígeno que quedó cargado negativamente
busca estabilizarse, regresando su carga al carbono, formando de regreso el doble enlace, lo que hace que el oxígeno unido a la cadena repetitiva quede cargado negativamente, rompiendo su enlace con el carbono. En este punto, el agua formada en un inicio ataca el oxígeno, estabilizando la molécula de polialcohol de vinilo y regresando el medio básico por medio de la liberación del radical hidroxilo. El resultado de este mecanismo de polimerización da en la molécula de polialcohol vinílico, más la liberación de una molécula de acetato de etilo y el radical hidroxilo. El polialcohol vinílico se fabrica tanto a nivel industrial como de laboratorio. A nivel industrial, el polialcohol vinílico se produce comercialmente a partir del poliacetato de vinilo, mediante un proceso continuo de intercambio de ésteres, con metanol en presencia de metóxido de sodio, anhidro, o hidróxido de sodio acuoso, como se ha explicado anteriormente. A nivel de laboratorio, el polialcohol vinílico puede sintetizarse mediante diferentes rutas que involucran la polimerización de éteres vinílicos y su posterior hidrólisis. Sin embargo, estas rutas se utilizan principalmente a escala de laboratorio. Sus diferencias clave radican en la escala de producción y la eficiencia del proceso. La producción industrial se centra en un alto rendimiento y un proceso continuo, mientras que la síntesis en el laboratorio permite explorar diferentes rutas y modificar las propiedades del polialcohol vinílico para aplicaciones específicas. Los principales productores de alcohol polivinílico son Europa, Japón, Estados Unidos y China. En 2016, la región de Asia-Pacífico y Estados Unidos contribuyeron con aproximadamente 580 y 170,8 kilotoneladas de alcohol polivinílico, respectivamente. El polialcohol vinílico tiene un impacto económico considerable como un polímero versátil, utilizado en una amplia gama de industrias. Su producción y uso contribuyen a la economía global. Desde el punto de vista ambiental, la biodegradabilidad del polialcohol vinílico es una ventaja, ya que reduce la acumulación de residuos plásticos. Sin embargo, el proceso de producción del polialcohol vinílico puede tener un impacto ambiental debido al uso de productos químicos y energía. El polialcohol vinílico se ha utilizado ampliamente en el desarrollo de nanocompuestos. La incorporación de nanomateriales, como nanopartículas de óxido de zinc, nanoarcillas, nanotubos de ayoicita, nanocelulosa, óxido de grafeno y nanopartículas de plata en la matriz de polialcohol vinílico, ha demostrado mejorar significativamente sus propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y de barrera. Estos nanocompuestos de polialcohol vinílico tienen aplicaciones prometedoras en áreas como el envasado de alimentos, la administración de fármacos, la ingeniería de tejidos y la electrónica. El polialcohol vinílico es un polímero que se puede procesar de diversas maneras para ajustarse a diferentes aplicaciones industriales y de investigación. Cada técnica de procesamiento permite obtener materiales con propiedades específicas, desde películas delgadas hasta fibras ultrafinas y estructuras tridimensionales. El moldeo por inyección es una técnica comúnmente utilizada para fabricar productos de polialcohol vinílico con geometrías específicas y alta resistencia mecánica. En este proceso, el polialcohol vinílico, junto con aditivos o compuestos si es necesario, se funde y se inyecta en un molde donde se enfría y solidifica en la forma deseada. La extrusión es un método en el cual el polialcohol vinílico es fundido y forzado a pasar a través de una boquilla para formar materiales con sección transversal uniforme, como láminas, tubos o fibras. Este proceso es particularmente útil para crear películas delgadas o fibras continuas de polialcohol vinílico. El moldeo por soplado es un proceso en el cual el polialcohol vinílico fundido se introduce en un molde y luego se infla con aire para darle una forma hueca. Este método permite la producción de recipientes y estructuras ligeras y flexibles. El recubrimiento por inmersión consiste en sumergir un sustrato en una solución de polialcohol vinílico y luego retirarlo para que forme una película delgada sobre la superficie. Al secarse, el polialcohol vinílico forma un recubrimiento protector o funcional. El electrospinning o electrohilado es una técnica avanzada en la cual una solución de polialcohol vinílico es estirada mediante un campo eléctrico para formar fibras ultrafinas, nanofibras. Estas fibras se depositan sobre una superficie y forman una malla o película porosa. Finalmente, las técnicas que mejor caracterizan el polialcohol vinílico incluyen la difracción de rayos X, que proporciona información sobre la estructura cristalina y el grado de cristalinidad del polialcohol vinílico.
La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier permite identificar los grupos funcionales presentes en el polialcohol vinílico y estudiar las interacciones entre el polialcohol vinílico y otros componentes en los nanocompuestos. La microscopía electrónica de barrido permite observar la morfología de la superficie y la estructura interna del polialcohol vinílico y sus nanocompuestos. La calorimetría diferencial de barrido se utiliza para determinar las transiciones térmicas del polialcohol vinílico, como la temperatura de transición vítrea, TG, y la temperatura de fusión, TM. La resonancia magnética nuclear, que proporciona información detallada sobre la estructura química y la tacticidad del polialcohol vinílico. El análisis termogravimétrico se utiliza para estudiar la estabilidad térmica y la degradación del polialcohol vinílico. Y finalmente, la dispersión dinámica de la luz permite determinar el tamaño y la distribución del tamaño de las partículas de polialcohol vinílico en solución.